Meditemos en la palabra de lo que estábamos viendo el domingo pasado. Estábamos viendo un estudio bíblico el domingo pasado. Estábamos meditando en el mensaje sirviendo en la obra de Dios. Eso es, sirviendo en la obra de Dios. Y para eso vamos y veamos. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir en nuestras Biblias a Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Allí es donde comenzamos la semana pasada este estudio bíblico. Así es que allí vamos a comenzar de nuevo. Eso es Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él es digno de ser glorificado. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vengamos en palabras de oración. Padre Dios Santo, exaltamos tu nombre. Te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Te pido, Padre Santo, bendícenos en esta tarde, Señor, que tu palabra, Padre Santo, sea una bendición en nuestra vida. Danos, Padre Santo, ese entendimiento, esa sabiduría para servirte en la forma que tú quieres que te sirvamos, en cómo tú quieres que te glorifiquemos. Enséñanos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a hacer toda justicia, Dios Santo, Rey. Bendito sea tu nombre, Padre, porque eres digno de ser exaltado y glorificado. Oh Santo Dios, Padre Santo, bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas, las vidas que van a estar viendo este video, que podamos, Señor, dar mucho fruto bueno, y que, Señor, tú estés, Señor, siempre ayudándonos, y en el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo que trata, Señor, de robar tu palabra de nuestros corazones y de nuestras mentes. Oh poderoso Dios, glorifícate en nuestras vidas, seas exaltado en medio de tu pueblo, y que podamos hacer todas las cosas conforme a tu palabra, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Dios. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando vemos en los estudios bíblicos, este estudio de esta segunda parte, comenzamos viendo en Levíticos 10 del versículo 1 al 3. Cuando comenzamos viendo este mensaje, vimos que cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo en la manera que está establecido por Dios en su palabra. Porque estos dos hijos de Aarón, que Aarón en ese entonces era el sumo sacerdote, y estos hijos de Aarón decidieron ofrecer algo a Dios de su mente, de su propio gusto, pensando que Dios lo iba a aceptar, pero vemos que Dios no aceptó su ofrenda, porque Dios nunca les dijo que hagan eso. Y el resultado fue de que fuego salió desde Dios y los consumió. Y estos dos hombres murieron en ese instante. Pero cuando vemos también que cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo en la forma correcta. Cuando servimos a Dios, tenemos que hacerlo en una forma sin rebelión a Dios. Y
cuando vemos que Dios ha elegido a los líderes, porque es Dios el que pone al pastor en una iglesia también, no es el hombre, y Dios da testimonio de eso, porque Dios los coloca ahí. Y no solo eso, pero también vimos en el estudio anterior que cuando Dios pone a alguien en una posición de autoridad, en una posición donde le da un ministerio, por ejemplo, si le da un ministerio de pastor, evangelista o alguien que enseña, o Dios lo pone a algo, a hacer una cosa, pues Dios siempre va a moldear esa persona, lo va a pasar por muchas pruebas antes que le dé un lugar de honor para servirle a Dios. Y también vemos que cuando Dios permite que los problemas vengan a nuestras vidas es porque Dios quiere cambiar algo y moldear en nuestra vida, porque muchas veces tenemos mucho dentro de nosotros mismos que no son buenos para Dios y no podemos servir a Dios en la forma que Él quiere. Por eso es que Dios permite que nos vengan los problemas para que en Jesucristo y por el poder de su palabra y en obediencia a su palabra podamos vencer esos problemas en el nombre de Jesús. Y cuando vencemos sobre esos problemas, en medio del problema encontramos que tenemos que reconocer que no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, sino que como Jesús quiere. Y eso es como que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros continuamos este estudio, vamos a ver cómo Dios trata con alguien. Porque Dios saca toda aquella amargura del corazón, toda aquella destrucción que tenemos, aquellas cosas que nos guían a destruirnos a nosotros mismos, pero Dios nos llena de su Espíritu Santo. Y cuando Él nos llena de su Santo Espíritu en el camino, en vez de tener odio, Él cambia eso a amor. En vez de tener o de estar en depresión, Él cambia eso en gozo. En vez de estar siempre con ansiedad, nos da paz. Y todo esto no quiere decir que Dios le quita el problema, no, sino que el problema siempre viene porque siempre en esta vida vendrán. Pero podamos entender a regocijarnos en medio del problema, en medio de la tribulación. Podemos tener paz en medio del problema, porque conocemos quién está con nosotros y quién está ahí para ayudarnos a vencer el problema. Así es que Dios nos da paciencia, nos da benignidad, nos da fe, nos da dominio propio para vencer todas estas cosas. Y también vemos que un hombre, una mujer de Dios que sufre en el Señor, Dios los está preparando para la tarea, el labor que Dios los va a llamar. Si es que primero Dios los va a probar para ver si en verdad esa gente será fiel a Dios o si van a vender las cosas de Dios por una posesión, dinero, poder o cualquier cosa que sea. Dios quiere ver muchas veces si en verdad le amamos sobre nuestra vida o nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Y por eso Dios permite muchas veces, antes que Él ponga uno de sus siervos en una posición de autoridad para servir o a cualquiera para servir, Él los prueba en muchas maneras. Gloria sea Jesús. Y cuando Él los prueba, vemos que la prueba nos llega a todos para ver qué es lo que vamos a hacer en medio de ahí. ¿Vamos a escoger el camino de la maldad o vamos a escoger obedecer y confiar en Dios? Porque en ese momento de tentación, en el momento de la prueba, si fallamos, si no pasamos, retrocedemos atrás, es decir, tomamos un paso para atrás, no avanzamos. Pero gloria sea a Dios que Dios nos ayuda a también vencer
Y aunque el problema vemos que es imposible, aunque vemos que en el medio del problema vemos que no hay salida, pero escogemos obedecer y seguir la palabra de Dios, que Él nos dice allí que Él es la salida, Él dará la salida, y allí es donde vamos a poder tener ese avance espiritual, vamos a poder ver la gloria de Dios, vamos a poder acercarnos más a Dios que antes. Y cuando vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios prepara a su pueblo, ¿cómo prepara a su pueblo? Bueno, antes de ir ahí, vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. Esto usa la palabra tentación en el inglés, pero es una prueba porque Dios no tienta a nadie para que caigamos en pecado. Eso es lo que hace el diablo. Pero lo que hace Dios es Dios permite las cosas para que nosotros podamos ser fiel a Dios. Si vamos por pruebas de fidelidad para ver si amamos a Dios, si tenemos paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas, hermanos, cuando nos encontramos en medio de la prueba, siendo probado por Dios, saber dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de cómo alcanzamos más fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahorita que estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando lo que está citado en la palabra, fe llega a usted, a mí. Si es que cada uno tiene una diferente medida de fe y Dios es tan bueno que Él quiere aumentar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si es que Dios nos da de su benignidad, de su misericordia, de su amor y nos da fe. Y con esa fe podemos aumentar en fe. Si es que cuando Dios permite que una prueba venga a nuestro camino para probarnos y que nosotros podamos analizarnos y ver dónde tenemos que trabajar para crecer en este camino espiritual, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque muchas veces tenemos que tener paciencia en el caminar, porque a veces hay pruebas que pueden durar un mes, a veces son unas que duran un año, y a veces hay unas pruebas que duran 10 años o más. Pero en esos momentos, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Vamos a tener la paciencia para mantenernos en la fe? Esa fe en la que hemos puesto en la palabra de Dios, lo que hemos leído, lo que hemos recibido. La paciencia nos ayuda a prolongar aquello, a poder caminar con Dios. Y si seguimos leyendo, ahora vemos que estamos siendo probados. Vimos en el versículo 2 que dice que conte como sumo gozo el ser probado, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia para ver si somos fieles a Dios. Si podemos tener esa paciencia que va a producir en nosotros un fruto del Espíritu. Y el versículo 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo que esto nos está diciendo es que en nuestra paciencia tenemos que mostrar que somos cristianos maduros espirituales, que en verdad hemos creído. Un mes antes, un año antes, no estamos en la misma vida espiritual, sino que ahora ya hemos crecido más, hemos recibido más, hemos alcanzado más con Dios. Y por eso Dios permite
la prueba que venga para que podamos avanzar cada día en aquello que necesitamos. Porque Dios quiere glorificarse en su vida, en mi vida, cada día. Si es que cuando Dios permite la prueba que venga a nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar en la manera vieja de hacer las cosas o vamos a irnos a la palabra de Dios? Y vamos a dejar que Él sea nuestro escudo, nuestra roca, el que nos proteja. Porque muchas veces tenemos que tener esto, paciencia, y es fácil decirlo, pero cuando tenemos que pasar por ahí y vivirlo, es difícil. Si es que cuando vemos que dice, deje que paciencia tenga su obra perfecta, gloria sea al Señor. Y el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ve, a veces hay gente que tiene impaciencia, porque no tiene mucha sabiduría acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pero si nos falta la sabiduría, Dios es tan bueno que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bueno es Dios. Si es que si deseemos más sabiduría para entender la palabra de Dios, cómo aplicarla, cómo hacer de aquellas promesas mías, cómo puedo llamar al nombre de Dios cuando estamos en las situaciones. Bueno, si no sabemos hacerlo, preguntémosle a Dios. Acerquémonos a Dios, busquémosle en oración, busquémosle en su palabra, y cuando hay algo que no entendemos en la palabra, pues decimos, voy a preguntarle a Dios, vamos a esperar en Él, para que podamos también alcanzar esa sabiduría. Y no dice que Dios va a detener su mano, Él es bueno, si es que Él da, porque eso es de acuerdo a su voluntad. El versículo 6 nos dice, pero pida con fe. No hay punto. Hay gente que a veces están esperando en algo de Dios. Y he conocido a gente que a veces ellos dicen, mire, hermanos, cuando yo estaba en una gran depresión hace 12 años, le hice una oración al Señor y le pedí mientras estaba llorando y diciendo, Señor, si tú estás ahí o si tú en verdad estás vivo. Pero después yo digo, ¿cómo yo puedo estar hablando así después de 12 años? ¿No estaba acaso convencido de que Dios es real para estar orando así? Cuando oramos, hermanos, tenemos que asegurarnos que venimos con fe. Porque por eso es que Dios nos da una medida de fe y Él nos aumenta la fe. Por eso Dios se manifiesta en nuestra vida para ver la gloria de Dios, no solo en nuestros cuerpos físicos, sino que a todo nuestro alrededor, en nuestro espíritu, en todo. Para que cuando nuestra fe aumente, podemos acercarnos más al Señor con más aumento de fe. No estar de doblemente preguntándole a Dios y diciendo a veces, a ver si Él me escucha, o a ver si Él está ahí, o a ver si... Porque eso es duda, hermanos. Y cuando venimos ante Dios tenemos que saber cómo llegar ante Él. Y los que pedimos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué, hermanos? Porque es como que estoy tratando de hablar con Dios, pero no estoy creyendo si el mensaje va a llegar y a saber si se va a perder. Pero gente que cree, los hermanos que tienen la fe, se agarran de la palabra de Dios y dicen, yo tengo fe, Señor, porque yo sé que tu palabra me dice que si yo me falta fe, yo puedo pedirte. Si me hace falta sabiduría, puedo venir a ti porque tu palabra me dice que te pida y tú me darás. Y yo sé que esto es conforme a tu palabra porque ahí estoy y yo estoy esperando, Señor. Y estamos con fe ahí, confiando en Él, que Él nos dará esa sabiduría. Y por eso tenemos que pedir con fe.
Versículo 7 nos dice, no piense pues, ¿quién tal? Es decir, tal aquel que esté titubeando en su mente, aquel que está diciendo a saber si Dios existe. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Vámonos al versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le voy a dar un ejemplo de alguien que es un cristiano, pero está de doble mente. Primero dice, sí, amén. Cuente conmigo, ahí estaré. Y después está ahí, no, perdón, ya no puedo porque, perdón, me sobrecomprometí. Después viene de regreso, ok, ahora estoy seguro. Nada me va a detener. Y después algo pasa en su vida y dice, pero ya no estoy seguro. Así que siempre están entre dos mentes. Y cuando alguien está en duda, en dos mentes, eso es algo que bloquea de que puedan recibir. Porque si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Porque esto es que cuando Dios prepara a alguien, estamos viendo cuando alguien le sirve a Dios, sea el que canta o el que... Porque cuando el que canta, estamos cantando al Señor palabras. Se puede imaginar a alguien que está cantando diciendo, Dios te amo, Dios sos todo para mí, pero a la misma vez en su mente dice, pero a saber si vive o existe. Ese es ser horrible, hermanos. Pero hay gente que hace eso. Y hay gente que empieza y dice, no, yo creo en el Señor. Y cuando vienen todos los problemas dicen, yo no sé si él existe. Y eso pasa a gente. Pero Dios está tratando de enseñarle y por eso permite las pruebas para probar esa fe y de creer la palabra. Sí, la palabra está ahí. El problema está ahí también, pero mira más allá del problema, con ojos de fe. Y podemos ver el problema y decir, pero Dios es más grande que el problema y con fe voy a vencer. Yo clamo al nombre de Dios y le clamo con fe, esperando en Él para que no seamos de doble mente. Gloria sea el nombre de Jesús. Si es que cuando Dios quiere, ¿cómo es que nosotros podemos pasar las pruebas? ¿Cómo podemos aprender a vencer todas esas pruebas? Ya está aquí. Toda la instrucción que necesitamos en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Mire lo que pasó en la iglesia primitiva cuando vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Dice allí la palabra, así que los que recibieron su palabra, eso es decir, cuando Pedro se levantó, cuando el Espíritu Santo los llenó de poder y Pedro habló la palabra, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque ya Pedro estaba ya cualificado para predicar la palabra. Y 3,000 se convirtieron, mire, en ese sermón. Pero después, ¿qué es lo que tuvieron que los nuevos creyentes pasar? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso quiere decir que cuando la gente dijo, sí, yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mí, yo creo que por medio de Él yo puedo tener perdón de mis pecados, y lo creyeron con todo su corazón. Pero no solo pararon ahí, tuvieron que continuar en aprender. ¿Y para qué tenían que aprender? Tenían que aprender la enseñanza. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo conozca? ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Pues eso era lo que Dios le dio a los apóstoles para que les enseñen la doctrina, para que ellos también puedan aprender a mantenerse fiel. Y también estaban reuniéndose
para hablar de las cosas de Dios. Se reunían para alabar a Dios. Se reunían para quebrar pan y hablar de las maravillas de lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios los ha cambiado. Se reunían a orar y las experiencias que ellos estaban viendo las contaban. Pasaban ese tiempo importante en oración. Y Dios estaba haciendo más grandes obras. Y esa es la experiencia que ellos estaban teniendo. Así es como estaban moviendo su fe. Así que la palabra de Dios nos enseña que la enseñanza, esta enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de la doctrina es necesaria para que nosotros podamos también vencer las tentaciones y en los momentos de las pruebas, para que también no tomemos un paso para atrás, sino que podamos vencer el problema y avanzar a lo próximo. Si es que, ¿cómo nosotros deberíamos recibir la palabra de Dios? Cuando escuchamos, cuando la leemos y cuando vemos que Dios está apuntando un pecado en nuestra vida que tenemos que arreglar, ¿cómo debemos recibir la palabra de Dios? Veamos Santiago capítulo 1, versículo 21. Y aquí vamos a ver, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si es que prácticamente nos está diciendo, tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro yo, todo lo que pensamos que somos intelectual más que el otro, y con mansedumbre recibir la palabra en nuestro corazón, con mansedumbre, y decir: Jesucristo, quiero que entres a mi corazón, quiero entender tu enseñanza, la palabra que fluya en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que tú tomes el control, Dios. Si es que cuando la palabra de Dios empieza a fluir por medio de nosotros, empezamos a entender y a obedecer esa palabra, pues vamos a ver que Él es poderoso para salvar nuestras almas. Porque cuando empezamos a obedecer la palabra, Dios está, Él está, se goza de alguien que obedece la palabra. Y cuando Él nos habla, si vemos un ejemplo de gente que ha sido puesta a servir, vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver aquí el característica de aquellos que fueron puestos a servir, porque no es cualquier persona que se puede poner a servir, porque Dios está buscando ciertas características en una persona, y muchos que no lo tienen, pero sí pueden recibirlo y puede ser amoldeado a recibir eso. Tenemos que ir por las pruebas, tenemos que pasar las pruebas, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dice aquí la palabra que después los 12 apóstoles llamaron a la multitud de los apóstoles llamaron a la multitud de los discípulos, porque acuérdense, ahora los apóstoles estaban allí más creyentes, más discípulos, y ellos estaban enseñando la palabra. Y dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, quiero mencionar aquí lo que estaba pasando, porque en este momento había una situación donde estaban preparando la comida de las mesas, pero había una queja porque en la gente, en el pueblo, porque dicen: mire, cuando estos están sirviendo, están olvidándose, hay una negligencia aquí con las ancianas. Así es que había como un tipo de injusticia, así es que ellos trajeron esta queja a los apóstoles, que no es algo correcto. Y los apóstoles
se vinieron a dar cuenta de esta situación y para venir a atender a la situación dijeron, no es correcto para nosotros que somos llamados a ministrar la palabra que empecemos a servir mesas. Nosotros nos vamos a concentrar en la oración y en la palabra, pero vamos a seleccionar 7 personas entre ustedes que ustedes seleccionen que tienen ciertas características para servir las mesas y para distribuir la comida para que todos reciban lo justo. Eso es lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y vamos a ver versículo 3. Esto es lo que el resultado. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Si es que en toda la congregación, entre ellos mismos están viendo, bueno, ¿cómo seleccionamos esas personas que es de buen testimonio, pero también lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios? ¿Y sabe lo que es el ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Eso quiere decir que esa persona será alguien que está dando el fruto del Espíritu, alguien que muestra amor, gozo, paz, paciencia, aunque esté yendo por problemas y de sus propios, pruebas, pero está mostrando el fruto de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y lo está dando más. Así es que cuando vemos a alguien que está lleno del Espíritu Santo, que tiene estas características y lleno de sabiduría, mire, y de sabiduría, tiene que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría de Dios para saber cómo practicar la palabra de Dios, no es alguien que es nuevo al Evangelio, es alguien que conoce aplicar la palabra de Dios en su vida. Eso quiere decir que es un cristiano que es victorioso de día a día, viviendo la palabra de Dios, siendo ejemplo al mismo pueblo. Estos son gentes que estaban buscando. Y no solo eso, dice, a quienes encarguemos de este trabajo, solo para servir, hermanos, la comida de lo que servían. Imagínense lo que necesitamos para, ¿verdad?, para tocar un instrumento, predicar. Todo esto se necesita. Versículo 4. Y nosotros, es decir, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si es que ellos se van a seguir dando a orar, a enseñar, a ministrar la palabra, porque era su trabajo. Si es que este otro trabajo se lo delegaron a estas 7 personas que tenían esas características que leímos. Bien importante. Si es que no cualquier persona puede servir, tenemos que tener personas de esas características, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Porque esos que sirven al frente necesitan ser ejemplo a los que están aprendiendo, los que acaban de entrar en la puerta, los que Dios va a traer en el futuro. Que ellos puedan ver la luz brillar en medio de la oscuridad, que es representado por lo que está en el mundo. Y la palabra nos dice, en versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Escogieron a estos 7 en la congregación y dijeron, bueno, estos son honestos, llenos del Espíritu Santo, tienen sabiduría en la palabra, son cristianos que son de día a día ejemplo al resto de la congregación. Vamos a poner estos 7 para servir en las mesas. Y versículo 6 nos dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y es que trajeron los apóstoles y dijeron, encontramos estos 7, quienes orando, los apóstoles les impusieron las manos para darles la bendición ante todo el pueblo, reconociéndolos oficialmente para aquel trabajo que ellos iban a hacer. Y también cuando se ora por ellos, también ellos reciben de esa bendición de Dios, porque hay paz, son aprobados.
porque ya el Espíritu de Dios está dando testimonio de ellos. Y la congregación los acepta. Y la congregación está en paz. Y el versículo 7 dice, cuando vemos versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Mire, porque cuando hay un hombre, una mujer de Dios, que está mostrando esas características que Dios aprueba y que es una luz a otra gente, dice, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, porque los que están sirviendo al frente, en lo que sea que están sirviendo, y lo mencionamos la semana pasada, cuando alguien que digamos que esté en la escuela dominical o al que canta o un instrumento o el que predica, lo que sea que Dios nos ha llamado a hacer, cuando estamos dando ese ejemplo, que somos cristianos de ejemplo, pues lo que sucederá es que Dios asegura de que cuando esa persona predica, Dios traerá las almas. Cuando esa persona canta y dice, Señor, te amo con más de mi vida, porque es lo que están cantando, están viviéndolo. No es porque la alabanza y la letra suena bien, pero lo viven lo que cantan. Y por eso cuando cantamos en verdad y en el Espíritu, Dios se glorifica a través de esa vida porque sentimos el poder de Dios a través del instrumento, a través de la alabanza y Dios se glorifica en el pueblo porque Dios está mostrando en la congregación que yo apruebo de la alabanza, la adoración, la administración de aquel siervo o sierva de Dios y Dios se hace conocer en medio de la congregación. Pero el que predica lo que vive y Dios se glorifica a través de esa palabra. Y por eso vemos que cuando Dios está ahí en medio de la palabra, glorificándose a través de aquella vida, y estamos viendo cómo Dios sana, liberta y unifica a su pueblo. Porque la palabra de Dios se aumenta, los discípulos se multiplican cuando se ve la gloria de Dios, hermanos. Y ahí es cuando vemos que también los que tienen el cargo en la escuela dominical, enseñando a los niños cómo Dios le da gracia a los maestros para enseñar a los niños y les da una gracia para enseñar a esos niños, que los niños quieren saber más y los niños aún también empiezan a experimentar el poder de Dios en sus vidas y ellos después quieren servir en la congregación. Uno no tiene que forzarlos, son ya después niños que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y son convencidos por Dios que Dios es Dios. Ya no es que porque me dijo mamá, me dijo papá, me dijo el abuelo, la tía. Ellos hoy tienen una experiencia personal con Dios y quieren conocerle más. Y eso es lo que pasa. Porque Dios es el que edifica su iglesia cuando le servimos en la manera que Dios quiere. Así que cuando vemos eso, ahora podemos irnos a la otra parte. Cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 7, vemos que Dios pone al líder en la iglesia. Digamos que los apóstoles fueron los que tenían el cargo y ellos estaban planteando iglesias. Y cuando estaban planteando esos congregaciones, los colocaban con un pastor. Y la palabra de Dios nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El que ya es un líder que Dios ha puesto tiene que tener una fe de la cual el pueblo ve ese ejemplo de fe en esa persona de líder, porque esa fe es una fe que muestra que Dios se la ha dado, que está ahí y que la está utilizando. Y es un ejemplo a los que vienen. No solo es un caso donde una persona puede alcanzar eso, tampoco. Cualquiera que busca a Dios, cualquiera que se mete con Dios, que le pide al Señor más fe, aumento de sabiduría, Dios le ayuda. Por eso cuando Dios levanta a su pueblo líderes, pues porque tienen que ser ejemplos en todas esas áreas. Pero dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
porque ellos también son responsables dar la palabra, enseñanza, dar la instrucción, cómo debemos o podemos alcanzar todas esas promesas que Dios da. Porque a veces hay gente que solo ha logrado agarrar una o dos promesas, unas dos o tres, pero Dios tiene miles de promesas para sus hijos en la Biblia. Y Él quiere que las conozcamos, que las alcancemos, porque lo más que Dios nos da, lo más que le buscamos, lo más que Dios nos da, lo más que Dios nos da, lo más que aumentamos en fe, lo más que aumentamos en fe, lo más fácil es acercarnos con fe y en la forma que le agrada a Dios. Más podemos confiar en Dios, esperar en Él. Así es que cuando Dios pone un líder, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, porque ellos son los que le dan el consejo cómo vencer, cómo sobrepasar aquellas pruebas y luchas. Y imitando a su fe, porque su fe va a estar en Dios. Así es que tenemos que considerar la persona que yo escucho. ¿Qué es el testimonio? ¿Quién es esa persona? ¿Es un hombre, una mujer de Dios? ¿Vive lo que predica? ¿O es alguien que solo ha aprendido algo y viene a dar lo que está en su cabeza, pero no lo que tiene en su corazón? No lo que vive, porque eso marca una diferencia. Acuérdese que los líderes que Dios ha puesto, tenemos que considerar lo que están diciendo, pero también tenemos que ver si viven lo que predican, porque así ellos serán una vivo ejemplo para nosotros. Y en el versículo 17 también nos dice la palabra aquí, cuando vemos el líder: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Por qué nos está diciendo la palabra obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos? Voy a explicar esto. Esto no quiere decir que solo porque alguien es un pastor o un líder, que usted tiene que hacer todito lo que ellos te digan. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es obedecer a los que son líderes, porque dice que todo lo que es de acuerdo a la palabra de Dios, que usted está instruido en la palabra, sí, usted está responsable de obedecerlo, de someterse a eso, porque esa instrucción de la palabra de Dios es lo que le va a ayudar a usted a llegar al final. Eso es lo que le va a ayudar a usted a vencer en los problemas y para llegar al final donde necesita llegar. Por eso somos llamados a obedecer y a someternos, y cuando reconocemos que Dios nos ha traído, tenemos que reconocer que Dios, cuando Dios ha puesto al líder, lo ha puesto con propósito, con conocimiento, sabiduría para enseñar a otro, para poder también llegar hasta el final. Y por eso necesitamos obedecer a los que tienen el cargo de líder, pero eso es someterse a la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, a su palabra, vamos a ver nuestra comunión con Dios crecer, vamos a vivir esa vida espiritual, vamos a vivir en victoria. Pero no estamos en ninguna manera obligados a obedecer algo que no es conforme a la voluntad de Dios o la palabra de Dios, porque no somos llamados a eso. No somos un club cualquiera que aquí está el líder y lo que él dice vamos a hacer cualquier cosa. No, estamos aquí para someternos al que es el dueño de la iglesia, y ese es Jesucristo. Y nosotros tenemos su palabra en la Santa Biblia. Si es que le mencioné en el pasado que el pastor o el líder no es nada más que un cuidador. ¿Por qué un cuidador? Porque las almas, la gente que Dios trae a la iglesia no me pertenecen a mí, no le pertenecen a ningún pastor, le pertenecen a Dios. Si es que el
El mayordomo, es decir, el que cuida, tiene que asegurarse de dar la comida correcta para ayudar a las personas que Dios ama tanto a llegar a Dios, a llegar al cielo. Obedecer, dice Hebreos 13:17. Dice, velan por vuestras almas. ¿Cómo velan por vuestras almas? Bueno, oran por ti, oran y velan por tu vida espiritual, oran de madrugada para que Dios te ayude, te guarde de las tentaciones, te ayude en medio de la prueba. Y también si ellos ven algo que no está bien, o si alguien empieza a retroceder en su fe, vienen y le hablan y le dicen, mira hermano, hermanita, yo he notado que hay algo, usted no se ve tan gozoso como estaba la semana pasada. No se ve en problemas. Y un líder se preocupa por las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que dar cuenta a Dios. Si esa persona empieza a irse, a retroceder, pero el pastor solo los deja y dice, bueno, vinieron, pero después se fueron, esa persona ahora va a tener que dar cuenta por esa alma, porque esas almas no son de ese pastor, sino que son de Dios. Y tienen que dar cuenta por todas esas almas. Si es que no es algo fácil, no es algo sencillo. Pero dice, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo es que alguien lo va a hacer quejándose? Porque muchas veces alguien quiere dar un consejo, una corrección, y hay gente que le dice, no me diga a mí lo que yo tengo que hacer. A veces hay personas que no quieren que les ayuden. Y cualquier consejo les trata de dar, cualquier consejo de la palabra, lo van a rechazar. Y usted lo ve en cómo ellos están retrocediendo en su fe, en todo. Y el pastor está orando por ellos porque lo está haciendo quejándose, Señor, mira que esta alma, quiero ayudarles, pero no permiten porque piensan que yo, pero no ven que es tu palabra la que les está hablando. Porque tú me has puesto aquí, Señor, no es que yo me he puesto aquí, tú me has puesto para dar tu palabra y no lo quieren recibir. Y muchas veces eso sucede. Si es que cuando ese líder habla con Dios, se está quejando a la misma vez diciendo, Señor, mire esta vida. Trata con ellos. Y eso dice que eso no es provechoso para ti. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos y venimos a la iglesia, que hay alguien que no quiere tomar el consejo para que ellos venzan en su vida espiritual y quieren ofrecerle sacrificio vivo a Dios, quieren ofrecer alabanza a Dios, cuando vienen aquí y tratan de levantar sus manos a alabar al Señor y tienen un problema con su pastor, ¿cómo ve usted que Dios va a ver eso? Si el pastor les ha tratado de ayudar y ellos no quieren. Dicen, yo tengo mi conexión con Dios, ustedes se queden ahí y yo aquí. Eso ya es como una división ahí, entre la misma iglesia, entre la oveja y el pastor. Pero Dios quiere que seamos unidos en paz. Y por eso esto dice lo que dice. ¿Por qué no será provechoso? Porque cuando no quieren la corrección, no van a poder avanzar en su vida espiritual. Y no es de provecho porque cuando tratan de buscar a Dios, será como que algo siempre está bloqueando aquella oración, aquella alabanza, algo que siempre está señalándole, diciendo, tenés algo que arreglar. Y alguien pueda cerrar su corazón y decir, no, yo estoy bien. Y ahí está Dios, ¿cómo tú quieres que yo reciba tu adoración? Si tiene un problema con tu hermano, yo no puedo recibir ese regalo tuyo. Tenés el problema con tu hermano, anda, arreglátelo allá, pedir perdón, venir después ofrecer el regalo. Si es que esto es importante, que nosotros sepamos esto. Ahora veamos lo que pasa cuando Dios pone a alguien a servir. Porque no mucha gente le gusta la corrección.
Y a veces hay características de esas en muchos de nosotros. Estaba en yo, y yo tuve que ser moldeado en muchas formas, en grandes maneras, porque no me gustaba la corrección. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, y ya vamos a terminar. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Vemos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente y nos habla. Aunque mucha gente no le gusta ser corregido, es el deber del líder corregir a esas cosas. Cuando hablamos de la corrección, estamos hablando de usar amor. Amor nunca debe de fallar en eso, porque Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que hacer corrección, tenemos que hacerlo con amor. Pero a la misma vez lo tenemos que hacer conforme como dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser dado a esa persona para el beneficio de ese individual, para que pueda crecer espiritualmente. Y esto es lo que la palabra nos dice. Esto fue el apóstol Pablo que le escribió a Timoteo, que estaba puesto de líder. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ve, a veces hay alguien que no va a querer aceptar la corrección, pero la instrucción de la palabra a los líderes es que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia. Mire, porque si hay alguien que no quiere recibir la palabra que se le está dando y vemos que la persona está yendo para atrás y uno está ahí, tiene que seguir orando al Señor, tiene que seguir en esa paciencia con aquella persona que todavía no le ha amanecido la palabra de Dios, en aquella área que necesitan arreglar. Pero cuando habla de hacerla con paciencia, tenemos que ver aquella vida con fe, con ojos de fe, y decir: Señor, yo sé que esta persona todavía no ha entendido, pero yo creo que tú puedes tratar con ellos, que tú les puedes dar el entendimiento, la sabiduría, lo que necesitan, que lo que no entienden ahorita, pero lo podrán entender mañana, para que podamos estar en el mismo espíritu, en la unidad, en paz. Porque dice: prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el deber del líder, de darte la enseñanza, la doctrina, con paciencia. Y ya hemos visto de esos ejemplos, de esas enseñanzas, de lo que necesitamos saber para llegar al cielo. Uno de esos temas son los que la gente no quiere creer, no quiere seguir. Por ejemplo, hay el tema de santidad, el tema del cielo, del infierno, de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Todos estos temas que son doctrina, son enseñanza. Pero hay gente que puede decir: no, yo no creo que hay una alma. Si es que, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que tratar de enseñarle por la palabra y decirle: mire, la palabra dice aquí y aquí y aquí, y enseñarles. Y hay una gente que va siempre a decir: no, yo estoy aquí y esto que creo y así creo. Y usted no me va a cambiar. Y cierran su corazón. ¿Qué hacemos? Dice: tenemos que seguir predicándoles con paciencia y exhortando y en doctrina. Con todo amor y respeto, por supuesto. Pero ese es el trabajo. Porque nosotros mismos queremos ver resultados, pero también vemos cuando la gente no busca a Dios, ¿qué es lo que sucede? Gloria a Dios.
El versículo 3 nos sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire, a veces hay gente que no quieren escuchar lo que la palabra de Dios dice. Están asfixiados en su camino y dicen, no, yo así creo, así voy a morir. Y aunque usted les presente todo lo que está en la Biblia sobre aquel tema, evidencias, historia, les puede mostrar y cierran su corazón a la verdad. Y dicen, así me quedo yo. Y no dejan ni Dios que entre. Y Dios trata con esas vidas, pero si ellos siguen endureciendo su corazón, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por ejemplo, si empiezo a enseñar lo que la Biblia dice del infierno y quién va al infierno, pues hay mucha gente que no van a querer escuchar eso. No van a querer creer ni que hay un infierno. Dicen, ahí, no, el infierno es solo ahí cuando lo entierran en la tierra. Pero no me diga a mí que hay vida después de la muerte. Yo eso no lo creo. Y hay gente que se cierra. Y después, ¿sabe lo que pasa? Después esa gente ya no quiere estar ahí. Se van a otra iglesia. Y en otra iglesia donde buscan de estar predicando algo diferente. Y les están dando lo que ellos quieren escuchar. Tienen el comezón de oídos. Y dicen, aquí es la iglesia donde me voy a quedar. Así es que prefieren escuchar la mentira que la verdad. Y por eso Dios dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y ahí van a estar contentos diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Y se van a amontonar esos maestros ellos mismos, y a veces hay gente que hasta se atreve y le va a decir al pastor, ¿sabe, pastor? Yo pienso que yo quiero que usted predique de esto en vez. Y empiezan a querer manipular y a instruir al mismo pastor a que él les predique lo que ellos quieren escuchar. Ya no quieren lo que Dios quiere. Pero eso no es así. Las cosas correctas son que el hombre de Dios se mete con Dios para que Dios le revele la palabra y que él predique lo que Dios quiere hablar al pueblo. Y por la misericordia de Dios nos ha traído a su camino. Pero dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a las mentiras. No van a querer la verdad, pues se van a ir a escuchar la mentira y ahí es donde van a quedarse, ahí es donde van a gozarse. Porque allí es donde va a querer escuchar lo que su carne quiere escuchar. Porque hay gente que no quiere escuchar nada del pecado. ¿Por qué? Porque no van a querer creer que tenemos pecado. O que podemos estar en pecado o estamos en pecado cuando desobedecemos la palabra. Hay gente que no quiere escuchar eso. No quieren escuchar de que si siguen en ese camino y la Biblia está hablando de que no quieren enderezarse, no entra al reino de Dios. Así es que se van a otra iglesia y como no quisieron la verdad, a escuchar la mentira donde le dicen todos nos vamos para el cielo y toda la gente dice amén. Pero no se preocupan por lo que Dios dice en su palabra, en lo que tenemos que hacer para llegar al final. Por eso la gente se tiene sus oídos comezones y no quieren entender que Dios es santo. Y cuando vemos el versículo 5 ahí dice, pero tú, sé sobrio. Le está hablando a usted, a mí. Le está hablando a Timoteo aquí, el consejo al líder. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Mire, no es que va a ser fácil porque dice soporta las aflicciones que vienen por ser fiel a Dios. Podemos ver que hay personas que no van a querer aceptarnos cuando les predicamos la verdad.
Van a haber gente que van a rechazarnos, odiarnos por predicarles la palabra de verdad. Pero somos llamados a también soportar las aflicciones, que por la causa de Cristo Dios nos consolará, nos fortalecerá, nos va a dar fortaleza y nos ayudará a llegar al final, a ser fiel a la palabra verdadera de Dios. Y es que tenemos que soportar las aflicciones siendo fiel a Dios. Y cuando vemos también 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque no es fácil servir a Dios, pero sí es lindo. No es algo leviano servir a Dios, pero sí hay mucha satisfacción en servirle. Cuando vemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ve? Porque muchas veces Dios tiene que corregirnos en muchas maneras. Y cuando yo primero llegué a la iglesia, me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas que yo tenía que cambiar. Dios tuvo que tratar conmigo en mis malas palabras, en mis mentiras, en mi orgullo. Vemos como Dios ha establecido. Vengamos en palabras de oración y darle gracias a Dios por su palabra.